En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Antes, quiero recordarles que su sonrisa, a propósito de que estamos hablando de sonrisas de verdad, no es espantosidades, no, no me refiero a ello, me refiero a sonrisas de verdad. Y su sonrisa debe usted, no, imagínate, yo creo que, no, por favor, ahí dejémoslo. Su sonrisa usted la debe cuidar. ¿Dónde? En Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic está en la 10500 West Flagler. Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo. Marque el 305-223-7766 para que haga su cita. Si no tiene seguro médico, no se preocupe porque la primera consulta es gratis y le aplican hasta el 10% de descuento en cualquiera de los procedimientos que se vaya a realizar en sus dientes. Sweetwater Dental Clinic está ahí para que usted sonría siempre, siempre plena y orgullosamente. A esta hora el padre Uriel Vallejo sigue secuestrado. Y la palabra es, o el término es secuestro, porque la diferencia entre el padre Vallejo y quienes están en los calabozos de la dictadura es que el padre todavía se encuentra en la casa cural, allá en Sébaco, de la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia, y los otros secuestrados políticos están en algunas celdas de 2x2, algunas con celdas empernadas, pero no tienen derecho. Y el padre está ahí, no puede salir, está junto a 6 personas más, sin energía, tiene muy poca agua, los alimentos van escaseándole, tiene 2 días ya de estar en esa misma posición. La dictadura está esperando, me parece a mí, las señales del cardenal Brenes para ver si se llega a algún tipo de arreglo, de acuerdo, de negociación, de esas que no les cuentan a nadie cómo son, por qué se alcanzan y cuáles son las condiciones de las que se alcanzan. Porque, por ejemplo, el padre Harvey Padilla salió de Masaya, de estar más o menos en la misma situación, y no se supo cuál fue la negociación que hubo. Pero ¿dónde está el padre Harvey Padilla hoy? A lo mejor el padre Edwin más adelante le preguntamos y sabe, pero no sé, pues. Pero el tema es que hay otro secuestrado, otro cura secuestrado, y no solamente él, porque allá en Matagalpa, y vamos a ver las imágenes, cómo está en los alrededores de Cáritas y la Casa Cural de Matagalpa, es una situación también incomprensible. El obispo Rolando Álvarez ha estado siendo perseguido de un lado para otro por la Guardia Sandinista, y este es el ambiente que se vive allá en Matagalpa, cerca de Cáritas. La gente está indicando que hay una especie de estado de sitio alrededor de la Casa Cural o en los puntos que están de acceso. Y vean ustedes, está la Guardia. Ahí está la Guardia Sandinista y nadie puede entrar a esa zona. Es decir, los criminales Ortega y Murillo mantienen la persecución y el asedio en contra de el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Es alarmante lo que está pasando, porque me parece a mí que siguen midiendo, siguen tanteando para ver qué reacción hay de la gente en Sébaco. La gente reaccionó muy bien digo, porque no se dejó, sabiendo de que le podía costar caro. La gente no se dejó, no renunció a su derecho de defender su fe, a su párroco, a su emisora, a su medio de comunicación, a su iglesia. Pero aquí, en el caso de Matagalpa, me parece que están midiendo para ver cómo reacciona la gente como señor Álvarez. Esto es, de nuevo, el tanteo, a ver qué tal. Y de pronto operan, embisten, atacan. Y me parece a mí que es parte de lo que puede ocurrir más adelante. El CENIT emitió un spot en el que
invita a no dejar sola a la Iglesia Católica de Nicaragua a propósito de lo que está ocurriendo en diferentes zonas del país y particularmente en Matagalpa, y con el padre Uriel Vallejos y el obispo Rolando Álvarez. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y la encontrar el silencio, pero la historia no callará. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y la encontrar el silencio, pero la historia no callará. Es el spot que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha hecho circular a propósito de lo que ocurre con la iglesia. ¿Y por qué dice este Luis Galeano, para los enutrios que nos están viendo siempre, ¿no? Y que tratan de... Ayer me estaba riendo porque hace un par de años mirábamos el ¿cómo será eso del día? Y aparecía un fanático de la dictadura, que ustedes se acuerdan de él seguramente, los que están ahí en rato de estar en el YouTube, uno que se decía el misionero del espacio, el sandinista del espacio, no me acuerdo, el sandinista estrellado, no me acuerdo cómo era. El tema es que en su argumento, cuando yo decía de que pues, los derechos humanos tienen que defenderse siempre, en su argumento, entre comillas, ponía de que los sandinistas eran más inteligentes porque no se quedaban nada más con los derechos individuales, porque eso era ser muy egoísta. Y que los sandinistas eran más amplios y defendían los derechos de la humanidad. Entonces, cuando uno escucha esta cosa, dice, realmente es difícil hacer entender a alguien que la cabeza no le da. O sea, y ahí me disculpan, pero hay gente que el cerebro no lo ocupa. Lo anda de adorno, o no sé si saben que tienen un cerebro. Pero ese tipo de cosas hemos visto a lo largo de este programa. Hemos visto algunos argumentos. Doña Deika, ¿se acuerda ese? ¿Cómo se llama? El misionero del espacio, ¿cómo se llamaba eso? ¿Sí era Buzz Lightyear, sandinista? ¿Cómo era? Nosotros no defendemos los derechos humanos individuales porque eso es ser egoísta. Nosotros defendemos los derechos de la humanidad. Los sandinistas defendemos los derechos de la humanidad. Ay, Dios mío. Y uno dice, oye, es cierto, me río ahora porque me estoy echando la carcajada y me burlo porque son cosas que han pasado aquí. Ustedes lo han visto y lo hemos presenciado y es increíble. Pero bueno, el comentario lo hacía a propósito de que hay gente que dice, ¿de dónde sacas que secuestro? Porque la ley lo establece. Miren lo que dice el artículo 163 del Código Penal. Secuestro simple. Escuche bien. Quien sustraiga, retenga u oculte a una persona contra su voluntad incurrirá en prisión de 3 a 6 años, en prisión de 3 a 6 años y de 100 a 300 días multa. Si el autor de este delito pusiera en libertad al secuestrado dentro de las primeras 48 horas de su privación de libertad, se le impondrá pena de prisión de 1 a 3 años. Según el artículo 65, también están las circunstancias agravantes. Las penas señaladas para el secuestro extorsivo serán de 10 a 12 años de prisión si incurren alguna de las siguientes circunstancias. Que la privación de libertad se prolongue por más de 10 días o que el delito lo cometiere una autoridad, funcionario o empleado público prevaliéndose del ejercicio de su cargo. Es decir, este último es el más grave. Y el padre Uriel Vallejo, particularmente él, porque todavía del obispo de Matagalpa no hemos conocido que le hayan cortado la luz, que esté rodeado de un espacio específico, chiquito, pero el padre Uriel sí está secuestrado desde hace 2 días. Y por tanto, entonces, los cenutrios y quienes los mandaron ahí, en este caso, el consuegro de Ortega, el sancionado Paco Díaz, que su hija es la que ordenó que cerraran las radios, Naima Díaz, es decir, es una operación de familia. Esta familia debería estar, por tanto, la familia, me refiero a la familia Díaz, a los Ortega Díaz, a los Ortega Murillo, a los Díaz Flores, todos estos son personas que han delinquido. Porque además, las radios, como les decía ayer, las cierran
se toman los equipos, destruyen parte de la infraestructura, se van a la capilla, la profanan, se van al Colegio San Luis y también entran sin tener ninguna base jurídica para hacerlo. Eso es ilegal. Desde ahí hay mérito para proceder en contra de ellos. Pero además de eso, lo que ocurre es que la familia Ortega Díaz Flores, lo que sea, es una familia de delincuentes. En resumen, la familia de delincuentes que tiene usted en pantalla son los que han cometido estos delitos de invasión de la propiedad privada, afectación de la propiedad privada. Y en este caso, bueno, aparte de los heridos, el abuso de autoridad y tantas cosas que se vieron en ese día, 1 de agosto, se delinquió de una manera muy, pero muy clara. Y ahora que el padre Vallejo está encerrado en la casa cural, sin energía, con poca comida, con poca agua, dice el Código Penal en el artículo 163 que las penas, de nuevo se lo voy a leer para que lo tengan presente, ¿verdad? Que las penas señaladas para el secuestro extorsivo serán de 10 a 12 años de prisión si concurre alguna de las siguientes circunstancias. Que el delito, y me voy al segundo porque es lo que tiene que ver con un funcionario del Estado, que el delito lo cometiere una autoridad, funcionario o empleado público prevaliéndose del ejercicio de su cargo. Es decir, los coprófagos que están uniformados, que están ahí rodeando al padre de Vallejo, delinquen. Paco Díaz, el criminal jefe de la Guardia Sandinista, delinque. Ramón Avellán, que es el que está al frente del operativo en Sébaco, delinque. Daniel Ortega, Rosario Murillo, delinquen. Van contra la ley, actúan contra la ley. Y lo decimos claro de que con la ley se limpian allá donde no del sol, pero hay que decirlo, hay que denunciarlo, hay que argumentar por qué un secuestro, por esto que les acabo de leer. Toda persona que prive, quien sustraiga, retenga u oculte a una persona contra su voluntad, incurrirá en prisión de 3 a 6 años y de 100 a 300 días multa. Ese es como mínimo lo que dice el artículo 163 del Código Penal en relación a un secuestro. ¿Está el padre encerrado por su gusto? No. ¿Las 6 personas que lo acompañan están encerradas por su gusto? Tampoco. Y por tanto, ahí ya está en camino o se ha estado cometiendo el delito de secuestro. Sí, señor. Para que vean cómo está la cosa. Exigimos la libertad del padre Vallejos y de las 6 personas. Exigimos que dejen de seguir y de asediar a Monseñor Rolando Álvarez. Y lo exigimos como nicaragüenses que amamos la libertad, amamos la democracia, le tenemos enorme respeto y cariño a la Iglesia Católica, a nuestros sacerdotes. Podemos a unos quererlos más que a otros y a otros verlos de largo también. Pero en el cuerpo de la iglesia, el católico se siente siempre agradecido y se siente identificado con su cura, con su sacerdote, con su obispo. Y nosotros exigimos que se respete la libertad religiosa en Nicaragua, que ha sido pisoteada por los criminales, el Vetusto Ortega y la patibularia y esperpéntica Murillo. ¿Cuántos me gusta llevamos? No me diga, por favor, que tampoco no le pregunto porque no se vale. Ya ayer fue suficiente. Estaba un poco yo maniado. Cuénteme. Cuénteme cuántos llevamos hasta ahora. 625 me gusta. Gracias por sus me gusta. Gracias por acompañarnos siempre en esta dinámica que nos ubica dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Just Roots Color Bar. Está allá en la ciudad de Bel Air, en Texas. Si usted me está viendo y está disfrutando del programa y está en Texas, quiere ver su cabello rejuvenecido y retocado, refrescado, entonces tiene que ir a Just Roots Color Bar. 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar, o dirigirse a la 6809 Shimmer Rock. Ahí estarán esperándolo para
darle esa nueva imagen en su cabello y que usted se sienta definitivamente a gusto. Just Roots Color Bar está esperando por usted. Ayer reapareció el Carcamal. Salió de su sarcófago, salió de estar viendo la serie de Netflix. Le leyeron un poco de lo que estaba pasando en el mundo para ubicarlo. Y no voy a cansarlos. Tengo algunos bytes de lo que dijo, simplemente para demostrarles cómo de su boca salen mentiras, mentiras y más mentiras. Siempre. Apareció contando Ortega a su manera, retorciendo la realidad a su manera, tergiversando la realidad según su conveniencia. Salió, yo diría, confirmando que Laureano Ortega, su hijo, estuvo en una gestión de acercamiento con la administración Biden. Él no dijo sí, que Laureano buscó el acercamiento. Él dice que fue de aquí que salió la iniciativa. Y recuerden lo que dijo The New York Times, que fue el que publicó esto, que a partir de que se da la arremetida de sanciones contra Rusia, ellos dicen, hoy la plata está en peligro, y como decía Arturo Macfield antier, le tienen más respeto a la plata que a Dios incluso. Así que no la ponen en juego. Pero vean ustedes cómo Ortega cuenta el cuento a su manera. Es decir, nos buscaron, ¿verdad? Y nosotros preferimos mejor mantener distancia de esto. Escúchenlo, por favor. Por un lado, nos mandan mensajes que les interesa abrir comunicación. Ya hace unos meses. Pero como ya los conocemos, por eso yo le recordaba la historia de Sandino. ¿Sí? Diálogo, paz, comunicación. ¿Para qué? Para asesinarlo. Y hemos preferido guardar distancia ante esos mensajes que nos han enviado. Confirma hace unos meses que supuestamente Estados Unidos fue el que lo buscó. Al revés. Porque él no quiere mostrarse vulnerable con el tenor frustrado al que mandó, que por medio de Campbell, que va a ser el bacanal en la embajada, y vamos a recordarles que mañana hay un plantón, ¿verdad? Por el tema de la fiesta que quieren hacer. Hay un plantón ahí a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, en la embajada de la dictadura en Washington. Que fue Campbell, o sea, Laureano, a través de Campbell, pide una cercanía, una reunión. Es más, aquí Ortega confirma, en lo que van a escuchar de nuevo, a continuación, aquí Ortega confirma que llegó un funcionario, como dijo The New York Times, que llegó un funcionario del Departamento de Estado a Managua a reunirse o buscar una reunión que había solicitado Laureano Ortega, que al final no se dio. Pero vean cómo lo cuenta este abusador de niñas, este asesino de toda la vida, Daniel Ortega. Efectivamente mandaron un mensajero aquí, que estuvo aquí en Nicaragua, y no lo hicieron por la vía oficial. El mensajero que un funcionario del Departamento de Estado estuvo aquí, que quería reunirse allá. Y le dijo que tendría que venir por los canales oficiales. Tendría que ser una comunicación que tendría que venir a través de nuestro embajador allá en Washington y lógicamente a través de la embajada de los Estados Unidos aquí, como para poder recibir a un emisario. Y no en la forma en que vino,
Vino clandestino. Vino clandestino. ¿Ustedes le creen? Yo no le creo. Porque, a ver, ¿quién estaba en problemas serios? Digo problemas serios porque ya en la medida que ha avanzado el tiempo, el tema de Ucrania se ha venido estableciendo en el imaginario colectivo global como algo que ahí está, pues está la guerra, las sanciones, el mundo está sufriendo económicamente por todo este conflicto que inició el matarife ruso, Putin. Pero en ese momento, ¿quién estaba en problemas? No era Estados Unidos. Era Rusia sancionada y ahí en Rusia hay plata de los Ortega y por tanto, dice, oye, un momentito, ya aquí estamos hablando de otra cosa. Así que hay que buscar cómo acercarnos. Y fue cuando Laureano fue enviado por su pervertido progenitor a buscar un acercamiento con Estados Unidos. Lo está confirmando Ortega al final. Lo confirma, lo cuenta a su manera, cuenta el cuento según su conveniencia, ¿verdad? Y poniéndose él como el digno que no recibe a un emisario del Departamento de Estado porque no fue a través de los canales oficiales. No fue así. Laureano lo citó en Managua y cuando llegó, Laureano al final se echó para atrás. Eso es lo que dice la información que hace que en mayo de este año nos puso delante de nuestra vista The New York Times. Es decir, Ortega confirma ahora lo que se publicó hace unos meses, pero nada más que se pone como el macho men, el macho alfa de la operación. Y esto lógicamente que lo creen nada más algunos ilusos que dicen el comandante, por favor. Bueno, eso fue parte de lo que dijo ayer. También se refirió lavador de dinero, Ortega, al tema del embajador Hugo Rodríguez. Y digo el embajador porque Estados Unidos todavía lo mantiene nominado. Dice el asaltabancos, que desde joven asaltabancos, sigue asaltando los bancos, nada más que ahora es a través de multas y extorsiones y chantajes y demás. Este asaltabancos, Ortega, dice que ellos estudiaron, oiga bien, que estudiaron el perfil del nuevo embajador propuesto por Washington y que creían que era cajeta. Sí, que era un tipo maleable o cuello flexible que podrían tenerlo más o menos dominado. Y cuando lo escucharon en el Congreso, en el Senado, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, es que me confunde porque el carcamal dice el Congreso a cada rato, doña Deikel, y es el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, cuando escuchan a Rodríguez decir claramente qué es lo que tiene como visión hacer de acuerdo a la política exterior aprobada por Estados Unidos como Estado y con decisiones bipartidistas, entonces dice Ortega, habíamos visto su currículo, pues su historial, pero dice que de pronto escucharon a William Walker nuevamente que llegaba a ocupar a Nicaragua. Escúchenlo. Dicen que van a nombrar un nuevo embajador, mandan la propuesta de quién va a ser el nuevo embajador. Bueno, hasta donde se puede leer pues, en lo que es el historial de un candidato a ser embajador, pues digo, vamos a dar el placer. Y va al Congreso, entonces ya con el placer. Sin el placer no lo llevan al Congreso, pero como les habíamos dado el placer, lo llevan al Congreso al que está de candidato a ser embajador en Nicaragua. Bueno, y se suelta a hablar el tipo como que fuera un William Walker y que va a ser el gobernador de Nicaragua y que va a venir aquí a acabar con el gobierno de Nicaragua. Sí,
tranquilamente hablando ante el Congreso. Entonces inmediatamente les comunicamos que le retiramos el placet. Este tarado es bien difícil que lo entienda, ¿no? Porque sí que es consistentemente idiota en estas cosas, Ortega. Cuando él dice el placet, casi dice el placer, ese es el placet, el beneplácito, el visto bueno, el placet. Chimón, diría mi abuelita, chimón en la frente dan ganas de darle, ¿no? A este imbécil. Pero bueno, ustedes lo ven a William Walker. Dice que William Walker está otra vez casi llegando a exterminar a los sandinistas o a Nicaragua, como en 1856. Esa es parte de esa manipulación barata, esa verborrea aburrida que siempre ocupan estos criminales del castrochavismo para justificarse y para tratar de poner siempre a un enemigo en el norte para ser ellos los que están combatiéndolo y resistiéndolo. Añadió el ciudadano que violó a Soilamérica, Ortega Murillo, que Hugo Rodríguez, el nominado para ser el embajador de Estados Unidos en Managua, se olvidó de las normas básicas, ¿no? Elementales de la diplomacia. Y menciona la Convención de Viena, esa que violó él mismo, porque le gusta violar a las mujeres, para mí le encanta violar la ley. Esa que violentó él mismo cuando mandó a robarse la sede de la OEA, cuando mandó a robarse la embajada de China en Managua, la embajada de Taiwán. Esa Convención de Viena, que la menciona en este siguiente clip, esa Convención de Viena que menciona él como lo inviolable, con esa se limpió el asterisco. No le importó nada. Entonces, ahora viene el paladín del respeto a la norma jurídica interna e internacional a hablar de las normas básicas elementales como la Convención de Viena. Y dice que como Hugo Rodríguez ni siquiera ha llegado al país y les está diciendo verdades, ni quiera Dios, mejor quien le venga, que se quede afuera, dice. Son cuestiones elementales que están en las normas de los acuerdos de Viena. Que un embajador sabe que por mucho que represente a un gobierno que quiere destruir al gobierno con el cual está él ahí, estableciendo esa comunicación, porque es el embajador, no tiene por lo menos el cuidado de no estar haciendo mensajes agresivos ni irrespetuosos dentro del país. Claro, conspiran, sí, en las embajadas se conspiran, se reúnen, ahí andan, eso lo sabemos perfectamente bien. Pero bueno, se cumple el principio. Pero este ni siquiera ha venido al país y empezó a despotricar, pues que se quede afuera. Vamos a ver en qué termina este episodio. Sullivan está en Managua y va a permanecer en Managua mientras Washington estudia la situación, mantiene la nominación. Y dice Ortega que a lo mejor se atreven a tratar de meterlo a la fuerza. No lo sé. Hasta ahora la situación está en un stand-by. Pero, como les digo, habían leído la hoja de vida de Hugo Rodríguez y le dice, no se mira mal, no tiene ni siquiera experiencia como embajador, ha sido más de asuntos consulares. Pero viene Rodríguez, y en el Senado dice claramente qué es lo que tiene como visión, de acuerdo a la política exterior de Estados Unidos, para Nicaragua, y el que creían que era cajeta se les puso bravo. Y dice, ay, no, papito, no ha venido, aquí mejor que ni venga. Ahí está. Pero también este delincuente, y saludamos a
Después lo saludamos entonces, ok. Gracias, Benedict. Este delincuente que usurpa el poder en Nicaragua desde el 10 de enero, digo desde el 10 de enero, lo ocupa por la fuerza y con fraudes y con triquiñuelas y tropelías desde el 2011, para ser claro, ¿verdad? Pero hasta en el 2021 el malabarista político Almagro ha aceptado de que en Nicaragua, porque antes decía, aquí no nos trajeron nunca a decir de que Ortega era ilegal del 2016. Hubo algunas cosas, firmamos una carta ahí, un memorando de entendimiento para ver si hacíamos reformas, pero nunca dijo nadie que era ilegal ni ilegítimo. Ese es el malabar de Luis Almagro. Pero bueno, Ortega, que usurpa el poder por la fuerza, por la violencia, aprovechó esa salida de ayer en la que estaba rodeado de gamberros que le sirven de guardaespaldas del ejército sandinista para sapear, esta es la palabra, para sapear a China. ¿Por qué? Porque es China comunista, China popular o la República Popular China, como quieran ustedes, es el objetivo a garrotear ahora, a coyotear. Entonces tenía que sapearlo. Ahí estaba el embajador en esa aparición fantasmagórica de Ortega y tenía que decirle al embajador para que le dijera a él a Xi Jinping que estaban ellos indignados porque Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes acá en Estados Unidos, llegó a Taiwán en un avión custodiada, ¿verdad? Y con ello dice Ortega que invadió territorio de China continental, China comunista, China popular, la China donde se violan los derechos humanos. Escuchen. Pero en un acto realmente de enloquecimiento se lanzan contra la República Popular China. Simplemente porque es una potencia que está creciendo sin hacerle daño a nadie. Y lanzan un desafío, una provocación el día de hoy, en la madrugada, cuando vemos a una alta autoridad del Estado norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos, una actitud prepotente de invasión. Es un acto de invasión. Eso está en la sangre del imperio yanqui, la práctica de la invasión. Y dice, allá voy, allá voy. Invasión es lo que el criminal Matarife ruso ha hecho en Ucrania. Eso es una invasión militar, matando a centenares de personas. Eso es una invasión. Por eso les digo que este es un tergiversador profesional, Ortega. O sea, Nancy Pelosi, una mujer de 82 años, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, decide visitar China, Taiwán, reunirse con su presidenta. Eso no es ningún problema. ¿Qué invasión es esa? Es una invasión porque para Ortega eso es violentar el derecho internacional. Vaya a decirle usted, criminal del Carmen, a su socio ruso, el ensangrentado Putin, que eso que entonces está haciendo en Ucrania, eso es peor. Porque uno mira a Nancy Pelosi llegar tirando bombas, con aviones caza, tirando bombas, asaltando ciudades, disparando contra cuarterías, contra hospitales, contra escuelas, contra centros comerciales, contra civiles con tanques para arriba y para abajo. Eso es una invasión. Lo que ha hecho Putin en Ucrania, eso es una invasión militar. Pero si llega, lógicamente que cuidada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque, y que ustedes creen que
Los chinos se quedaron sin hacer nada. Ayer, a madrugada, estaban haciendo prácticas de lanzamiento de misiles. Pero antes de que llegara Pelosi, vean ustedes, y pónganme por favor el audio bajo, doña Dickel, para yo hablar encima del video. Vean ustedes, parece una película esto. Lo que presentaron los chinos ante la llegada de Pelosi era una cosa, era una amenaza de que aquí no vengas porque somos capaces de cualquier cosa. Vean ustedes esto. Esto es un video que estuvieron transmitiendo, ¿verdad? Estuvieron transmitiendo en China, en Asia y en todas partes solamente un día antes de que Nancy Pelosi decidiera aterrizar en China, Taiwán. Vean ustedes, o sea, no estaban esperando, chinos, no, los chinos son, ay, inocentes, pobrecitos los chinos. Llegó Nancy Pelosi y es una invasión. Por el contrario, vean ustedes lo que significa este video que tienen ustedes en pantalla. ¿Qué es lo que está diciéndole a alguien de manera directa? Todo este ejército, todas estas armas, todos estos equipos militares, toda esta estrategia está lista, completamente lista para ponerse en práctica si así vos lo querés. Ah, ¿vas a venir aquí? Ok, aquí te estamos esperando. Y si así te hacemos algo y reaccionan, aquí tenemos la suficiente capacidad para responder a lo que ustedes quieran. Entonces, Ortega, como les digo, es un manipulador, un embustero, mentiroso, tergiversador de la realidad siempre. Dice que pobrecitos los chinos. Ay, y no, víctimas los chinos de la visita. De nuevo, la visita de una mujer de 82 años. Ah, que es la tercera en el mando o el tercer funcionario más importante de Estados Unidos. Pero no llegó no llegó en una actitud bélica, ni llegó a tirar misiles, ni llegó a tirar bombas, ni a atacar a civiles, ni tirarle cohetes a hospitales, a guarderías, perdón. A centros comerciales, no. Vean, todo esto que ustedes están viendo lo estuvieron transmitiendo solamente horas antes de que Pelosi llegara a Taiwán. ¿Cuál es el mensaje? Aquí no vas a hacer lo que querrás, aquí te estamos esperando. Y te estamos esperando como te mereces, con armas, con hombres dispuestos a morir y a entregar la vida por nuestro régimen. Ah, ¿qué les parece? Ah, entonces Ortega dice, una invasión. ¿Cuánta manipulación, no? Invasión es lo que hace su padrino ruso, el matarife, el asesino Putin, con Ucrania. Eso es una invasión. No que un funcionario de Estados Unidos llegue a un país, quiera o no, nos guste o no. Ahí está China, Taiwán. Ucrania es un país que ha sido invadido. China, hay un problema con los chinos comunistas. Hay quienes están pidiendo siempre que se haga o se sume una sola China, pero China-Taiwán está ahí. Hay quienes lo reconocen como nación. Ortega hasta hace poco, hasta diciembre del 2021, ahí andaba de un lado para otro el embajador de China-Taiwán, soltándoles la plata. Cuando nadie le quería dar plata, era China-Taiwán el que le estaba soltando la plata. No tienen fauces para señalar que China-Taiwán es mala, porque la andaban garroteando hasta hace poco. Entonces, Ortega, de nuevo, el manipulador por excelencia. Y agrega, siempre en la manipulación, de que Pelosi llegó ahí, a Taiwán, y vamos a ver la nota, doña Dickel. Después de esto vamos a ver la nota, cómo salió ya Pelosi de Taiwán. Pero bueno, llegó a Taiwán y dice que
avalada por el presidente Biden. ¿Cuánto miente? Porque Biden nunca aceptó que Pelosi fuera a China-Taiwán. Lanzando una provocación. Esa es una provocación. Porque es una potencia como Estados Unidos invadiendo, sí, entrando con su avión oficial. Una de las más altas autoridades del Estado norteamericano. Entrando. Porque ella sí lo decidió. Y porque se lo está avalando y aplaudiendo el mismo gobierno de los Estados Unidos. Y es parte del gobierno, lógicamente. Que se lanzara con su avión. ¿Qué les parece? De nuevo, no es ninguna invasión. Invasión es lo que hace el matarife ruso con los ucranianos, a quienes ha masacrado en su propio país. En su propio país. Putin ha masacrado a los ucranianos en su propio país, en Ucrania, con una operación militar especial. Anda a meter ese cuento a quien vos querrás. Invasión militar sangrienta, criminal, en contra de un país soberano que es Ucrania. ¿Cuántos muertos ha habido en China con la llegada de Pelosi? ¿Cuántos detenidos ha habido? Hay en las calles manifestaciones porque Pelosi llegó y esa invasión que dice Ortega ha generado una conmoción nacional. ¿A dónde? Vean cómo reportan los medios internacionales la salida de Nancy Pelosi, que ha generado tensión, sí, pero quiero decir que esta señora es valiente, muy valiente. 82 años, agarro un avión, a mí nadie me detiene. Ya lo había hecho, ya lo había hecho antes. Hoy lo repite, dice, ¿cuál es la amenaza? Aquí estoy, pues. Vean cómo reportan los medios internacionales la salida de Nancy Pelosi de China a Taiwán. Nancy Pelosi abandona Taiwán tras llevar al límite las tensiones con Pekín. La visita de menos de 24 horas de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taipei ha cruzado la línea roja de China. Una muestra del compromiso de Washington con la isla autónoma que China reclama y que dice que debe quedar bajo su control. Lo que está haciendo es agitar los problemas en un tema muy sensible, que es la cuestión de Taiwán. Por eso creo que la visita de Nancy Pelosi ha empeorado mucho las cosas, dice el expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Deberíamos intentar preservar la paz y la calma en el estrecho de Taiwán. Eso es lo que quieren todos los estados asiáticos. Y la mejor manera de hacerlo es mantener el statu quo y entonces la paz continuará. China preparó la llegada de Pelosi con simulacros militares y profirió amenazas a Estados Unidos por una provocación, dice, que vulnera su soberanía. Pelosi y otros 5 miembros del Congreso han llegado a Corea del Sur, la siguiente parada de una gira por Asia, que también incluye Singapur, Malasia y Japón. Así reportan los medios internacionales la salida de Nancy Pelosi. Me dice alguien, veo que alguien en el YouTube dice, pero llegar con 12 aviones caza, que van cuidando un avión, eso en espacio aéreo que no está permitido y... Espacio permitido. China-Taiwán estaba esperando. Es más, la ruta, el itinerario de Pelosi, que fue seguido por millones de personas en el mundo, se cayeron incluso medios que le dan seguimiento en internet a los aviones. Era tal era la situación de tensión y de expectativa que varios de estos sitios se cayeron. No resistieron la cantidad de usuarios que tenían. Pero el itinerario incluso no bordeó en lo más mínimo la zona que China ocupa del espacio aéreo para evitar casualmente que dijeran,
esto es una provocación, la mayor provocación de todas. No, por provocación es una visita de una señora de 82 años, que es la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, sin mayor problema. Que va acompañada por aviones de combate. Y no vieron lo que les estaban indicando con los ejercicios militares y con este video que les puse hace un rato. Que los estaban esperando con los brazos abiertos y que no iban por el amor de Dios. Pero la verdad es que este es el avión cuando va llegando a China, Taiwán. Y dice Ortega, ya no voy a poner más a Ortega, ya no te preocúpense, que Pelosi estaba apuntando, lo que pasa es que el que las hace se las imagina, ¿no? Que Pelosi apuesta y que Biden, y que según él aprobó la salida de ella, cuando Biden realmente le dijo que no fuera a ninguna parte. Lo que pasa es que Ortega cree que Biden hace con Pelosi lo que él hace con Porras. Que los agarra, ¿verdad? Como con esa obediencia perruna, rastrera, les dice agáchense, agáchense, levántense, levántense, orínense, orínense, deféquense, se defecan, vomítense, se vomitan. Entonces, para ponerlo así de asqueroso, porque eso es lo que hacen. Ellos creen que Biden le dice a Pelosi, hace tal cosa, y Pelosi se da la vuelta de perrito y deja que le suba en la panza. No es así. Aquí no es así. Sapos, cenutrios, aquí no es así. Aquí hay independencia de poderes. Hay contrapeso de poderes. Y esa es la diferencia. Esta democracia no será la democracia perfecta, pero es democracia. Y hay poderes del Estado que se respetan y hay contrapesos. No es que está un mandamás que cree que esta es una finca y que dice todos me deben obediencia a mí y a esta chingastera que tengo al lado. No es así. No es así. Pero bueno, vean ustedes la diferencia que hay entre, para que vean cómo, porque dice Ortega que Pelosi lo que apostaba, y me había quedado, es que los chinos le lanzaron un dron a ella, dice, que atacaran el avión. Y como China es pacífica, es inocente, es inmaculada y casi celestial, no hace eso porque los drones se los mandan nada más a los árabes, al dirigente de Al Qaeda, se los mandan nada más a Maduro, que lo quisieron matar, dice él, en una plaza allá en un acto público en Venezuela. Ortega vive pensando, ¿verdad?, en lo que le gustaría hacer él. Y él cree que, como él es un terrorista, ¿verdad?, en un país pequeño, en donde no hay ni siquiera el más mínimo respeto por las normas, por la ley, ni por la vida, ni por las libertades, entonces él cree que él comienza a visionar, y como vive metido en Netflix también y vive viendo series y todas cosas, entonces vive desconectado de la realidad y pensando en cómo hacer más mal. Entonces él dice, bueno, los chinos, los gringos, como él dice, o los yanquis, como él dice, querían provocar a China para que les mandaran un dron, querían que le iban a meter el dron en el avión, dice. Ojalá que algún día el dron aparezca por algún lado y que sea casualmente para librarnos del mal que cubre nuestro país. Vean la diferencia entre China, Taiwán y China comunista en todos los aspectos, sobre todo el población, desarrollo. Vean ustedes. China, Taiwán y su fuerza militar en comparación. Vean, China, la que está coyoteando Ortega, 1.300 millones de personas. Taiwán, 23,6 millones. Presupuesto de defensa, 230.000 millones China comunista. 16.800 millones China, Taiwán. En soldados activos, 200.000. 2 millones, no miraba bien el otro cero. 2 millones China comunista, 170.000 China Taiwán. En la reserva tienen en China comunista 510.000 y en la reserva China Taiwán 1.500.000. Tanques, 5.250 China comunista y 1.110 China Taiwán. Artillería,
5.854. China comunista, 1.667. Taiwán. Aeronaves, China comunista, 3.285. China-Taiwán, 741. En flota de barcos, China comunista, 777. Taiwán, 117. Ese es un gráfico y la fuente es Deutsche Welle. Y lógicamente que se trata de un medio que tiene mucho respeto y credibilidad. ¿Perdón? ¿Quién debería estar, digo yo, y eso añadí con mucha razón, cuál es el miedo? Y mi miedo a una señora que llega, una señora de 82 años, que llega a una visita para reunirse con la presidenta de una isla, como China, Taiwán. ¿Cuál es el problema? No llegó como Putin a matar gente. No mandó Estados Unidos a matar gente a China. Yo no he visto eso. Lo que puede pasar a partir de esto, que lógicamente ha tensado la relación con Estados Unidos, es que ahora Xi Jinping, que ha estado jugando piernas en el caso de Ucrania, pues le facilite ahora armamento, ¿verdad? Y particularmente los drones, que son de mucha efectividad, dicen que los chinos son los más efectivos, los drones para que Putin tenga un respiro, ¿verdad? Y pueda avanzar en su invasión a Ucrania. Eso es lo que podría pasar a partir de lo que ha ocurrido con Nancy Pelosi. Recuerde usted que Nacatamalnica está ahí esperando que usted marque el teléfono que va a aparecer en pantalla. 786-488-5553. Ese es el teléfono que está esperando para que el sabor 100% nicaragüense de Nacatamalnica lo tenga a su alcance. Calidad, higiene, sabor extraordinario, y le quitan cualquier antojito, cualquiera, ¿cómo sería? Gana de comer lonica, de todo. Ahí encuentra usted de todo en Nacatamalnica. Acá en Estados Unidos y en Canadá se lo llevan hasta la puerta de su casa. Así que aproveche entrar al menú de Nacatamalnica. Hay especiales todos los días. Entra al menú y va a ver el especial de hoy y lo va a encontrar y usted va a quitarse las ganas comiendo los platillos de Nacatamalnica. Y además nos dice la gente de Nacatamalnica que tienen cepol para frotar, ¿no? Cepolito. Pueden pedirlo también en Nacatamalnica. Cepolito, ahí está, 786-488-5550. Hay gente que le encanta el cepol y no duerme sin cepol. Yo conozco a una particularmente que cada vez que la miraba embadurnada pensaba yo en una larga noche, ¿no? Una larga noche. Y vean ustedes la hipocresía hasta dónde va, ¿no? Mientras Ortega se desgañita en su lenguaje embustero y tartufo, en su verborrea falsa, por la invasión de Pelosi o Estados Unidos al espacio de China comunista. Oiga bien, Dante Mossi, escuche bien, le suena a ustedes Dante Mossi, ¿verdad? Es el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, que es además de ser el escudero, es el financista de Ortega, el principal financista de Ortega. Dante Mossi está, doña Dickel, en China, Taiwán, desde el pasado 30 de julio, invadiendo, podría decir, ¿no? Invadiendo el territorio de China popular. Y no solamente está invadiendo el territorio, sino que está recibiendo un reconocimiento de parte de China, Taiwán. Y entonces uno dice, espérate, ¿y Ortega no miró esto? O sea, a ver, vos que sos de los que están del lado de la mafia en el poder, ¿podés entender eso? Es que Mossi es de un banco centroamericano y nada tiene que ver. Perdón. No es así.
No es así. Aquí está en la foto con la presidenta de China. Esto es de ayer. Tsai Ing-wen le está entregando a Mosi un reconocimiento. Dice que Mosi, leo textualmente, me llena de satisfacción recibir este reconocimiento por parte de una nación que en 30 años de haberse incorporado al BCE ha sido incondicional para los centroamericanos en momentos en los que más lo han necesitado. Continuamos con el ánimo de seguir unificando esfuerzos para el desarrollo de nuestros países, dijo Mosi. Entonces Mosi, al igual que Pelosi, no llegaron a invadir, pero Ortega no habla de la invasión de Mosi a China comunista. Y aquí están reconociéndolo ahí. En lo que China comunista dice es la isla rebelde, ahí lo están reconociendo a Mosi. Y entonces Ortega ayer hubiese podido aprovechar su palabrerío manipulador para señalar a Mosi de un irrespetuoso a la soberanía y al espacio de su nueva piñata, que es China comunista. ¿Ven ustedes cómo? ¿Se dan cuenta? Sé que me encontraré con más de algún con algún Buzz Lightyear, con algún misionero del espacio, justificando con sus grandes y sesudos argumentos esta situación. Vean ustedes el manejo. Pero no para ahí. Este es Mosi en Taiwán, invadiendo el territorio. Taiwán, para el BCE, significa el 11.42% de su participación accionaria. El 11.42%. China-Taiwán, que fue invadida por Pelosi y que fue invadida por Mosi. Si lo ocupamos el término como Ortega quiere manipularlo, ¿no? Venderlo, eso quiere vender. Para que vean ustedes, ¿no? Para que vean ustedes cómo es este manejo. Ok, pero no para ahí la cosa. Y van a decir, hombre, nos hemos quedado en esto, pero es que quiero demostrarles cómo es de mentiroso, de embaucador, asaltabancos de Ortega. China-Taiwán acaba de ser sancionada por China continental. ¿No me creen? Les voy a leer el artículo entonces. Ya se lo leo, no se preocupen. Ya se lo... Increíble, ¿no? Nota de la agencia EFE. China impuso el miércoles nuevas sanciones comerciales a Taiwán al prohibir la importación de cítricos, brotes de bambú congelado y 2 tipos de pescado procedentes de ese territorio, así como la exportación de arena a la isla. La medida llega al día siguiente que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizara en Taipei para una visita que no había sido anunciada oficialmente y que ha irritado profundamente al gobierno chino, que está respondiendo con medidas económicas y militares. La Administración de Aduanas de China anunció a primera hora de este miércoles en su página web la prohibición inmediata de importar desde Taiwán cítricos y brotes de bambú congelados, así como caballa congelada y pez sable refrigerado. Desde el año pasado se han detectado repetidamente plagas susceptibles de cuarentena en cítricos procedentes. Ahí está la nota para que vean, ¿verdad? En cítricos procesados procedentes de Taiwán, dice el comunicado, que también asegura que han hallado trazas de SARS-2 en envases de brotes de soya congelados. Además, el Ministerio de Comercio anunció hoy, miércoles, la suspensión de exportaciones de arena desde China continental a la isla. Y no es Ortega el que berrea por sanciones todo el tiempo. ¿Cómo será eso, man? A ver, Pelosi invade y Mosi no invade. Si me lo explicas mejor, esa cuadratura del círculo,
Vamos a ver con qué me salí. Y Estados Unidos sanciona a Ortega, a Maduro, a los Díaz-Canel, a China, a Rusia, a Irán, y Ortega brinca como muñeco de hule, o como sapo, porque eso es, perdón, como sapo, por esa sanción, y por donde va, ve el berreo, las sanciones, y que las sanciones unilaterales, y que la violación a los derechos humanos, y que la violación a los tratados internacionales. Está el berreo todo el tiempo, ustedes lo han escuchado. Y si las aplican, ¿qué? ¿Se acuerdan? Ahí está. Pues resulta que China continental, por la invasión de Pelosi a su territorio, decidió sancionar a China-Taiwán. ¿Y será que Ortega no se habrá dado cuenta de esta sanción? ¿O será que más adelante, hoy, va a salir del sarcófago nuevamente a llamar a cadena nacional para alzar su voz adormilada, apendejada, diría un amigo, para condenar las sanciones que China continental ha anunciado y que se las acabo de leer a ustedes contra China-Taiwán? Para eso sirve un programa como este, para que ustedes vean las dualidades, ¿no? Las mentiras, los embustes, la tergiversación, la manipulación de un criminal como Daniel Ortega. Por ahí me quedo con esto que ha ocurrido y que, lógicamente, pues, nos debe llamar la atención y tenernos en claro, ¿verdad?, cómo desde el discurso pretende este criminal mantenernos supuestamente embelesados, cuando en realidad aquí se lo decimos claramente, lo desnudamos claramente y le decimos las cosas claramente. Mentiroso, embaucador, manipulador, tergiversador, criminal, ladrón, asesino, asaltabancos, lavador de dinero, violador de niñas y de mujeres, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Daniel Ortega. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, doña Díaz, esto? Invasión sí, invasión no, sanciones sí. ¿Cuántos me gusta hemos alcanzado hasta ahora? Doña Díaz, no la miro muy animada, parece que la cosa no está caminando como a ella le gustaría. Dice doña Díaz que hasta ahora llevamos 1178, yo creo que sí, tiene razón doña Díaz, no estar muy tranquila, porque a esta hora deberíamos de estar como ayer más o menos ya en los 1400, 1500. Ayer fue una cuestión extraordinaria y gracias siempre por apoyarnos en nuestro programa. No quiero dejar de mencionar el cierre de Radio Voz de Matagalpa, otra radio que ha sido clausurada por órdenes del tándem siniestro del Carmen, que no quiere tener en lo más mínimo la posibilidad de que haya voces que informen, que digan. En el caso de Radio Voz tenía 18 años de trabajar en Matagalpa. Es una radio, o era una radio, porque es una radio porque va a seguir en redes sociales, de alguna manera van a resurgir. Pero 18 años trabajando por los derechos de las mujeres, con un perfil feminista. ¿Y qué le llegaron a decir? Bueno, la Naima Flores, la cuñada de Maurice Ortega, que es hijo del Cachafaz y de la Cinco Bollos, y que es el yerno de Paco Díaz, mandó a decir que la radio Voz en Matagalpa no cumplía con los requisitos de ley y que por tanto tenía que salir del aire. Es decir, se ha sumado a el medio de comunicación de Río Blanco y las emisoras también de la Radio Católica, que han sido cerradas. ¿Puede poner por favor el comunicado, doña Dickel, de Radio Voz para que lo... ahí dice pues que una delegación de Telcor, acompañado de la policía, se presentó el 2 de agosto para realizar una revisión de los equipos de transmisión, tanto en las instalaciones como en la cartuja donde opera el transmisor. Para Telcor no cumplimos con el artículo 41 de la ley de comunicaciones, que dice que las estaciones de radio no podrán
suspender sus transmisiones, salvo caso fortuito o fuerza mayor, debiendo informar al titular de la licencia sobre la suspensión, indicando usted las causas y las normalizaciones del servicio. Por ende, ya no podemos transmitir en frecuencia modulada. Después de la supervisión, nos notificaron la cancelación de nuestra licencia de transmisión en la frecuencia 101.7 FM. Radio Voz forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR. Nació hace 18 años con el compromiso de defender los derechos de la ciudadanía, una emisora feminista al lado de la población que ha dado espacio para alzar las voces de los diferentes sectores sociales menos escuchados en sus demandas. Respeto a los derechos humanos de todas las personas, dice el comunicado. Increíble, ¿no? Otra emisora, Radio Voz. Ha habido pronunciamientos de parte de diversos sectores sobre lo que ocurre con la iglesia y la persecución a los medios de comunicación de la Iglesia Católica. Acá está el espacio plural de diálogo que emitió este documento, en el que indica lo siguiente. Primero, dice que las acciones de resistencia cívica y pacífica de presión internacional por la liberación de las presas políticas y ante el asalto armado de la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia en Sébaco, la lucha cívica y pacífica no significa obediencia ni sumisión. Y por eso llaman a las siguientes acciones que no requieren del permiso de la dictadura, porque con la desobediencia del pueblo de Nicaragua el poder de la dictadura se diluye. Continuar y apurar el paso al esfuerzo de unidad y cohesión de todas las fuerzas azules y blancos en base a lo que nos une, que es salir de la dictadura y la liberación de los presos y presas políticas. Sumarse con sus nombres y apellidos y números de cédula a la carta que todo el exilio político enviará al Papa, con copia a las conferencias episcopales en el mundo, pidiéndole que eleve su voz o que eleve su voz en favor de la libertad de los presos en Nicaragua. Autoconvocamos al exilio y a la diáspora para organizar por país las visitas a las conferencias episcopales, pidiendo solidaridad, y también a los accionistas del BESIE demandando un alto financiamiento para la represión. Este domingo 7 de agosto invitamos a que toda la feligresía y a todos los nicaragüenses, sin importar su credo religioso, a que nos congreguemos y asistamos a las iglesias como expresión de rechazo al actuar dictatorial. El 14 de agosto, el Día de la Gritería Chiquita, se incorpore la bandera azul y blanco en el paquete de la gorra o brindis como símbolo de rechazo a las acciones de la represión. Fortalecer el paro de consumo de combustible los miércoles para consumir para evitar que el consumo esté oxigenando económicamente al régimen, y se convocan también a cambiar el corazón como oprimidos para cambiar el corazón de los opresores, o mejor dicho, se convocan a cambiar el corazón de nosotros como oprimidos para cambiar el corazón de los opresores. Por eso se autoconvocan como pueblo, barrios, comunidades, a visitar a los familiares de los policías para sensibilizarles y mostrarles el rechazo ciudadano a estos actos y recordarles que son nicaragüenses y que su lugar es al lado del pueblo, entre otros asuntos en el que además se solidarizan con Monseñor Álvarez y el padre Uriel Vallejos, que está secuestrado en la casa cural de la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia. Y el otro comunicado es sobre esto mismo, pero es de organizaciones como la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco, el Movimiento Campesino. Aquí está lo que señalan en el comunicado que fue compartido, y en el que dicen que además de denunciar todo lo que ha ocurrido, ¿verdad?, el Estado de Nicaragua está incumpliendo con las obligaciones consignadas en la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? El respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales son sin excepción, no tienen excepción. Y además, el Estado de Nicaragua viola el derecho de información veraz y el derecho al culto garantizado en los artículos 66 y 69 de la Constitución, que lo que existe en Nicaragua es definitivamente un Estado policial, y ahí están los que firman este documento y que llaman a la solidaridad también con la Iglesia Católica y con los secuestrados políticos para quienes exigen su libertad. Antes de ir a la pausa, vamos a dejarlo pendiente. Antes de ir a la pausa, yo les dije un día de estos que teníamos que tener muchísimo cuidado con lo que está pasando en la región y las libertades públicas.
y particularmente con la libertad de expresión. Y mencioné Guatemala, y mencioné El Salvador, y mencioné Costa Rica. Porque Rodrigo Chávez sigue mostrando un repelo hacia los medios de comunicación que son críticos. Escuchen esto que dijo de los medios de comunicación. Escuchen, acaba de asumir el poder. Y escuchen cómo se refiere a la prensa de Costa Rica que le hace crítica. Este es Rodrigo Chávez, sí señor. Pero le voy a decir muy franco, yo a esos medios y a los de su especie, porque son una especie, porque la gente habla de la prensa, eso es como decir hablar de la fauna. Hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas, hay aves, la fauna. A la especie de prensa que usted está hablando, yo no les creo, y yo creo que mucha gente no les cree. Fíjense ustedes cómo se refiere a la prensa libre. Hace énfasis en ratas. Oiga bien, ticos, los que no ven por Ticavisión. Ojo, ojo que el tren está arrancando, pero está arrancando fuerte. Así comienza el autoritarismo a descalificar a quien lo critica. Rodrigo Chávez puede, no, y uno no quiere que sea afectivo, bonachón, buena gente con los medios de comunicación de Costa Rica, no, pero que lo respete. No le gusta la crítica, no se meta a ser funcionario público. No le gusta que le señalen las cosas que no está haciendo bien o está haciéndolas no de acuerdo a lo que establecen las normas de Costa Rica. En Costa Rica hay un debate ahorita, doña Dickel. Una reforma constitucional que quiere bajar al 20% de los votos válidos para que sea electo presidente. Imagínese usted que hay un debate del 40% que es actualmente, quieren bajarlo en una reforma constitucional al 20%. Entonces uno dice, hay una minoría que le va a dar legitimidad a un gobierno. Ni siquiera es el 35 como Luis Ortega, es el 20. ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, vuelvo a Rodrigo Chávez. Señor Chávez, si a usted no le gusta la crítica, no se meta a político y menos a funcionario público. Porque la crítica es parte de lo que usted tiene que enfrentar sin ofender a los periodistas. Ojo costarricense, la cosa no pinta bien por ahí. No pinta bien por ahí. Y lo digo con toda la franqueza, sin el ánimo de hacer alarma ni de hacer escándalo. No. Ojo, no pinta bien la cosa con Rodrigo Chávez. Ortega Ángeles nos envió 200 estrellas, muchísimas gracias. Lola Obregón, otras 200 estrellas en Facebook, muchísimas gracias. Ilse Zamora, 200 estrellas. Lola Obregón, 1600 estrellas, muchísimas gracias, Lola. Alfa Andromed Omega envió 200 estrellas. Lola nos repite 100 estrellas más, muchísimas gracias. Imelda Jesús Blandino, doña Imelda, bendiciones y muchísimas gracias a usted también, 500 estrellas. Rafaela Zavallos envió 100 estrellas y Nancy Salazar Lezama 100 estrellas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por los estrellas. En Guatemala, Zamora está preso, director del periódico, señalado por supuesto lavado de dinero. No, es porque a Yan Matei y a la corrupción guatemalteca no les gusta que les digan que son corruptos y ladrones. Y así está la cosa. Y en El Salvador, el pleito de Bukele con los medios de comunicación es abierto, una guerra abierta. No les gustan las críticas, no se metan a políticos, hombre. Porque la crítica está incluida en el paquete. Es como cuando decía Ernesto Jerez, doña Dickel, en el béisbol, cuando compras el boleto, el sufrimiento en el partido viene incluido. El sufrimiento viene incluido. La crítica al funcionario público viene incluida. ¿No les gusta la crítica? No se metan a este juego. Ojo con los ticos. Pausa comercial. Y volvemos con nuestro invitado de honor, que ya está listo para acompañarnos, el padre Edwin Román, con quien estaremos conversando después de la pausa. Antes, el padre Román
va a ir a comer elote. No. Y tenemos la cápsula. ¿Sí, verdad? Cuando volvamos, o ahorita vamos ponemos la cápsula ahorita o después de la pausa. Usted dice. Ok, vamos a poner para que después entremos de lleno con la entrevista. Padre, ya me está escuchando. Sé que se está acomodando todavía. Entonces, y por eso hemos comenzado. También me he entendido porque el padre está ahí acomodándose. Antes de tirar la pausa, entonces, el pleito o el odio de la dictadura de Ortega y Murillo en contra de la Iglesia Católica ha sido algo que lo traen en su esencia. No lo pueden disimular. No lo hicieron antes, en los años 80. Tampoco lo hicieron en los 90 y ahora han demostrado que aquel perdón que pidió Ortega allá en 2005-2006, cuando estaba en campaña para alcanzar la presidencia, no fue otra cosa más que otro de sus actos simulados para embaucar a una parte de los nicaragüenses. Aquí está este trabajo que hizo Guillermo Flores y que nos pone en perspectiva cuánto el Frente Sandinista y Daniel Ortega con Rosario Murillo han odiado a la Iglesia Católica. Las agresiones del régimen sandinista contra la Iglesia Católica no son recientes. En la década de los 80, el régimen sandinista también atacó a los jerarcas católicos. Sin embargo, nunca se disparó contra un templo y tampoco fueron allanados. En la década de 1980, la dictadura montó una trama pasional en torno al sacerdote Bismarck Carballo, a quien el régimen exhibió desnudo en televisión nacional. Sin embargo, desde que Daniel Ortega le pidió disculpas, las relaciones con el religioso mejoraron. En los años 80, los sandinistas también acusaron al sacerdote Luis Amado Peña de conspirar con la Contra. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal en ese entonces, Monseñor Pablo Antonio Vega, viajó al Vaticano para denunciar los atropellos del régimen, dando frutos en la suspensión ad divinis de Ernesto Cardenal y Miguel de Escoto y la expulsión de Fernando Cardenal de la Compañía de Jesús. Luego de viajar a Washington en su gira de denuncias, fue detenido en el sistema penitenciario y lo trasladaron en un helicóptero a la frontera con Honduras, donde lo abandonaron e impidieron el ingreso a Nicaragua, acusado de promover una intervención en el país centroamericano. El 7 de julio de 2004, en plena campaña electoral, Daniel Ortega pidió perdón a la Iglesia Católica por todos los actos que cometieron los sandinistas en contra de los religiosos en la década de 1980. En 2002, Daniel Ortega había buscado un acercamiento con el cardenal Miguel Obando y Bravo, con quien tuvo intensos choques desde los años 80. En 2014, los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua entregaron a Ortega un documento de 16 páginas que incluía una frase elocuente: «Los años pasan y nadie es eterno». En el escrito leído en una reunión de 4 horas que sostuvieron por primera vez desde que Ortega regresó al poder en 2007, los obispos demandaron al mandatario la organización de un diálogo nacional, el respeto a la institucionalidad y elecciones transparentes. Igual de elocuente fue la respuesta de Ortega: silencio total. El diálogo nacional llegó 4 años después, con el estallido de las protestas de abril de 2018, y fue Ortega quien lo solicitó. Sin embargo, debido a la posición de la Iglesia Católica, la dictadura arremetió contra los obispos y los tildó de golpistas. El 9 de julio de 2018, la Iglesia Católica de Managua, encabezada por Cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio apostólico Valdemar Estanislao Somertag y el obispo auxiliar de la capital Silvio Báez, se enrumbaron hacia la Basílica de San Sebastián en Diriamba, donde fueron agredidos por turbas y paramilitares afines a la dictadura. El 31 de julio de 2020, la dictadura acabó con la tricentenaria imagen de la sangre de Cristo, cuando un sujeto no identificado lanzó una bomba molotov en la capilla de la imagen. Esto iba de la mano con profanaciones a templos católicos. En 2021, la dictadura incrementó su represión a la Iglesia Católica, manteniendo bajo secuestro a los sacerdotes Manuel García y Leonardo Grubina, a la vez que canceló frecuencias de radio y televisión religiosos y rodeó a un sacerdote en Sébaco, Matagalpa. Actualmente, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, está en el exilio, al igual que el padre Edwin Román,
La dictadura expulsó también a las Hermanas de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta y el sacerdote Uriel Vallejos permanece bajo asedio de la Guardia Sandinista. ¿Y vos, qué opinás de estas agresiones de la dictadura hacia la Iglesia Católica? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Tremendo el recuento de Guillermo sobre lo que ha ocurrido, ¿no?, con la Iglesia Católica, ese odio que el Frente Sandinista y particularmente el asaltabancos Daniel Ortega y su esperpéntica mujer tienen en contra de la jerarquía de nuestro país. Vamos a hablar de esto y más luego de la pausa comercial, porque ya nos está esperando ahora sí, listo para tomarse un cafecito con nosotros, el padre Edwin Román. Me dice, ahorita, después de la pausa. Ahorita, dígame cuánto te llevamos. No, ahorita. Dice que llevamos, doña Deikel, hasta ahora 1.402. Gracias, porque vamos a alcanzar los 1.500 y más con seguridad a lo largo de la entrevista. Ustedes tienen los me gusta en sus manos y nosotros siempre se lo agradecemos para ubicarnos dentro de los más vistos, más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Corte comercial. Ya regresamos. ¿Quiere que su encomienda viaje rápido y segura? ¡No se enrede! Envíos 2224, donde vos mandás. Visite nuestra red de oficinas de envíos 2224. Envíos al instante, fácil y eficaz. 2224. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.